Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado Corazón de María. Sea la salvación mía. Glorioso Patriarca San José. Ruega por nosotros. Bueno, pues muy bien, bienvenidos a esta sesión de catequesis. Estamos viendo las partes, los puntos que son 4 del catecismo que hacen referencia al tema de la eutanasia. Y concretamente habíamos quedado explicando los puntos 2278 y 79. Por tanto, los otros dos puntos que hablan de estos, el 76 y el 77. 4 puntos sobre este tema de la eutanasia dentro de la explicación del quinto mandamiento. Bien, lo que vienen a decir estos puntos es que hay medios ordinarios o proporcionados a la hora de aplicar a los enfermos que estén terminales frente a los medios médicos que en el fondo no nos sanan y nos pueden alargar la vida de una manera artificial, lo cual recibe un nombre que es encarnizamiento terapéutico. Este mismo punto del catecismo, ¿verdad?, está utilizando esta expresión, encarnizamiento terapéutico. Evidentemente decíamos que es muy complicado, además de innecesario, el establecer una casuística hasta dónde han de llegar los medios ordinarios y a partir de dónde se deben aplicar los medios extraordinarios. Eso hay que verlo en cada caso, pero depende de factores muy cambiantes, ¿no? Por ejemplo, la situación del paciente, por ejemplo, el estado de investigación del momento, por ejemplo, las condiciones técnicas del propio hospital, el hecho de que estemos en un país o estemos en otro, pues veíamos que todo eso tiene su influencia. En algunos lugares, poníamos de África, pues habrá medios que son totalmente extraordinarios, pero sin embargo, a lo mejor para nosotros o para Europa, esos medios son ordinarios. Por eso siempre se necesita pedir el don de consejo para que nos ayude el Espíritu Santo a discernir. Hay que pedir el don de consejo, que es el don que el Señor nos da por medio de su Espíritu Santo para que en las cosas concretas sepamos tener el discernimiento adecuado y obremos según su divina voluntad. También hay que pedir este don de consejo a los profesionales de la medicina. Ante todo, alguien puede decir que esta es una cuestión subjetiva, ¿no? Si no existe ningún criterio objetivo para poner frontera entre lo que son medios ordinarios y extraordinarios, pero entonces solamente hay cuestiones subjetivas. Bueno, lo cierto es que no es un relativismo. Esto de pedir el don de discernimiento, el don de la prudencia, para que el Señor nos ilumine en una situación concreta a la hora de aplicar unos criterios morales objetivos, no es relativismo. Más bien los criterios morales objetivos hay que aplicarlos a casos concretos, que son muy diversos, que son plurales y dependen a veces de situaciones, de lugares o también de cada persona. Pero decíamos que existe una diferencia absolutamente esencial entre la aceptación de una muerte inevitable, sin emplearnos en alargar la vida de una manera desproporcionada, a provocarla intencionadamente, que lo cual es otra cosa. La diferencia está en la actitud nuestra ante el hecho de la muerte. Claro está que todos tenemos un miedo natural a la muerte, y eso no es ningún indicativo de que no tengamos fe o confianza en Dios. La muerte no es natural. Se ha introducido en la historia del hombre como fruto del pecado y por eso existe en nosotros una aversión a ello. Bien sabemos que en el libro de Génesis eso está bien patente y luego vamos viendo a lo largo de toda la historia de la salvación cómo el Señor va poniendo
los remedios adecuados, y el remedio más adecuado es el de nuestro Señor Jesucristo. Él se ha hecho hombre para, pasando por la muerte, hablarnos de la resurrección. Pero claro, cuando se utiliza la eutanasia como una especie como de burladero, para no afrontar el hecho de la muerte, como queriendo, digamos, escondernos de la muerte, pues esto es un indicativo de que se está haciendo una utilización indigna de los medios paliativos. Por eso se dice aquí que los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Esta es una noticia que nos llega por medio del catecismo. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. O sea que estos cuidados tienen que ser alentados, que me ayuden a vivir más dignamente, o sea, que me ayuden a enfrentar la muerte, dar cara a la muerte. Pero hay determinados cuidados que se dicen paliativos, pero que realmente no lo son. En el fondo lo que están haciendo es que no se dé cuenta de que se va a morir, pero finalmente sí se va a morir, ¿no? Y realmente hay que enfrentar la muerte porque es un paso muy determinativo, muy definitivo. Ahí casi podemos decir que en ciertas ocasiones se puede estar jugando todo a una carta. Bueno, en estos casos, cuando se están usando esos recursos médicos, no tanto como medicina paliativa, sino para una eutanasia disimulada, pues hay que tener mucho cuidado en este aspecto, para no hacer frente a la realidad de la vida y de la muerte. Evidentemente que nosotros los cristianos, con esta fe que tenemos en la resurrección de la carne, en la vida eterna, pues tenemos que vivir también esta lucha con el miedo a la muerte, no estamos exonerados de ella. También el miedo al sufrimiento, porque no solamente es la muerte, mucha gente le tiene realmente pavor al sufrimiento y a la enfermedad. Es un consuelo haber visto cómo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, pues lloró ante la muerte de su amigo Lázaro y también tuvo pavor y terror, podríamos decir, como nos lo explica siempre el pasaje del Evangelio de Getsemaní. Llega a sudar sangre, ¿no? Por eso que le va a venir encima, ¿no? Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, con todas las consecuencias, ¿no? Pero no obstante, Él no huye de la muerte, sino que la afronta precisamente con un abismo de amor y de misericordia, pues que siempre es difícil de penetrar y de profundizar, pero que a nosotros nos hace un bien muy grande. Entonces el cristianismo, sin duda, en este campo es una auténtica escuela de vida. Y también, mirando a Jesucristo, nos enseña a morir, nos enseña a afrontar la muerte con esperanza. Hay un autor que, hablando de estos temas, dice que cuando no recibimos a la muerte como nuestra novia, creo que lo dijimos la semana pasada, la tenemos que recibir como a nuestro verdugo. Entonces es muy importante, ¿no?, que al enfermo se le ayude a vivir su enfermedad con la mayor conciencia posible, solo que también tenemos que ir entendiendo que esto no es cuestión de improvisación. Habrá casos que no habrá más remedio que de repente aprovechar la situación para hablarle del Evangelio, pero esto se tiene que ir trabajando durante toda nuestra vida, ¿no? De alguna manera, eso de que seamos peregrinos en esperanza finalmente nos está recordando esta realidad. Y además que los tratamientos corporales médicos no lleguen a anular la tarea espiritual que tiene pendiente el enfermo, porque hay mucho que puede ofrecer ahí en reparación de sus pecados y mucho que puede ofrecer ahí por el bien de la humanidad, por la salvación de muchas almas. Suele a veces resultar que los tratamientos corporales pueden estar impidiendo el trabajo del espíritu, de manera que si al administrarle a un enfermo ya terminal una medicina paliativa, lo que hace es dejar como innecesariamente aletargado al enfermo, casi inconsciente, pues no se le está ayudando demasiado ante la tarea espiritual que se tiene pendiente, ¿no?
Una tarea espiritual no es otra que la de acoger nuestra muerte como una novia. Por eso dice este punto que la medicina paliativa es una forma privilegiada de la caridad. Es un momento de mostrar pues, todo el amor que se le puede tener al Señor en este momento y uniéndome con Él. Y el Señor está ahí conmigo. Por eso también está la administración del sacramento de la unción de los enfermos, que una gran parte de este sacramento tiene esta misión. El enfermo toma conciencia de que el Señor está con él. Es un tema siempre interesante este que se da entre ciencia y fe y también produce un diálogo y la personal sanitario. Por supuesto, cómo no, la misión del sacerdote, de los que pertenecen al grupo este de eso se le pueden proporcionar algunas lecturas que ayudan, como no la familia que puede apoyar ahí, ¿no? En la educación de que, por ejemplo, los niños se pueden acercar al enfermito y darle un consuelo, pero también que vean la realidad de la vida y eso, pues es una catequesis muy profunda sobre lo que es el misterio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En fin, todos los que están ayudando a esos seres queridos en ese momento. Curiosamente, en el año 2020, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un documento que lleva como título Samaritanus Bonus, o sea, el buen samaritano, Samaritanus Bonus. Y se habla ahí del cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. La Iglesia tiene un documento para alentar o para ayudar o para dar ciertas pautas en estos momentos. En uno de sus puntos voy a destacar el punto 4, en el capítulo 5, el punto 4, donde dedica a los cuidados paliativos. Y dice así: aunque son muy importantes y están cargados de valor, los cuidados paliativos no bastan si no existe alguien que está junto al enfermo y le da testimonio de su valor único e irrepetible. Para el creyente, mirar al crucificado significa confiar en la comprensión y en el amor de Dios. Y es importante en una época histórica en la que se exalta la autonomía y se celebran los fastos del individuo, recordar que si bien es verdad que cada uno vive el propio sufrimiento, el propio dolor y la propia muerte, estas vivencias están siempre cargadas de la mirada y de la presencia de los otros. Alrededor de la cruz están también los funcionarios del Estado romano, están los curiosos, están los distraídos, están los indiferentes y los resentidos. Están bajo la cruz, pero no están con el crucificado. En las unidades de cuidados intensivos, en las casas de cuidado para los enfermos crónicos, se puede estar presente como funcionario o como personas que están con el enfermo. La experiencia de la cruz permite así ofrecer al que sufre un interlocutor creíble a quien dirigir la palabra, el pensamiento, a quien entregar la angustia y el miedo. Aquellos que se hacen cargo del enfermo, la escena de la cruz proporciona un elemento adicional para comprender que también, cuando parece que no hay nada más que hacer, todavía queda mucho por hacer, porque el estar es uno de los signos del amor y de la esperanza que lleva en sí. El anuncio de la vida después de la muerte no es una ilusión o un consuelo, sino una certeza que está en el centro del amor que no se acaba con la muerte. Es muy interesante esto que está ahí diciendo porque podemos haber experimentado muchas veces en visitas de enfermos, ¿no? A veces el personal sanitario puede ser que tenga muchos enfermos y no pueda dedicarse plenamente a estar un ratito con esa persona. Sí, se le aplica la medicación, le pone su suero, en fin, lo que sea necesario. Y a veces la familia no sabe ni cómo actuar, porque no es fácil a veces trabajar eso.
sobre todo si uno no se ha preparado con un poquito de frialdad o con un camino de esperanza y una sólida espiritualidad. Entonces, el personal que se dedica a la pastoral de salud, que puede estar un poquito más concientizado al respecto, pues puede ayudar mucho, ¿no? No solamente el hecho de que se le alivie la situación al enfermo, porque a veces el hecho de hablar con esa persona, el hecho de contarle alguna anécdota, de hacerle reír un poco, ¿no? Ya le hace olvidar el dolor y entrar en un camino de caridad y de la vivencia de otra manera. Por ejemplo, ¿no? Pues yo recuerdo haber algunas personas que he podido asistir, pues le contaba cosas de las parroquias de aquí, lo que sucedía, ¿no? Y algunos hechos que eran graciosos, ¿no? Otros no tanto, ¿no? Pero ya esa persona un poquito salía de su dolor, porque es muy angustioso a veces estar ahí en un boxer, no sé cómo le llamarán ustedes, ¿no? En esos habitaciones, ¿no? Y estamos ahí esperando que nos llegue el turno, ¿no? Hay pues, 7, 8 personas muy bien atendidos, todo muy limpio, todos los goteros muy bien, todo muy ordenado. Una situación un poquito nada agradable, ¿no? ¿No? Sobre todo si de repente el vecino de la derecha ya se fue y el de la izquierda y trae otro y de repente no te dejan dormir por la noche, en fin, todas esas cosillas, ¿no? Bueno, pues ayudarle a esto, cuánto hace bien, pero uno se da cuenta de que no solamente hace bien al enfermo, hace bien a la familia, porque la familia está, sobre todo cuando hay mucho amor, pues está muy preocupado de la situación, ¿no? Entonces entra un poquito también la depresión al familiar, ¿no? Entonces ahí hay todo un trabajito realmente hermoso que mueve mucho a la caridad, a la caridad. Quizá uno de los aspectos más delicados con respecto a este debate sobre la eutanasia es el tema de la decisión libre, de la voluntariedad de las decisiones que tiene que tomar cada paciente. En este punto se pone el énfasis, el catecismo pone el énfasis en que tiene que ser la propia persona, y normalmente eso se hace también en los lugares médicos, quien tome las decisiones sobre qué medios han de ser los proporcionados o los desproporcionados. Y también se hace referencia a que muchas veces tienen que ser sus familiares y las personas que le rodean, cuando el paciente no tiene la capacidad de tomar decisiones, quienes los tienen que tomar. Esto pone en nuestras manos grandes responsabilidades, obviamente. El hecho de que los médicos, ante la incapacidad del enfermo, nos piden a nosotros en cuanto a qué terapia determinada hay que aplicar al enfermo. Inevitablemente esto es así. Somos todos corresponsables unos de otros. Por eso es tan importante la familia y que esté bien formada. Que las decisiones importantes las tomamos desde la caridad, desde el amor. Y que esté bien formada implica pues que no es el momento de improvisar. A ver, me voy a leer la parte del catecismo que habla de la eutanasia, de los cuidados paliativos. Pues no es el momento. Ya tienes que ver, si ya ves que se te avecina, que el papá está mayorcito, en fin, ya tiene que estar uno un poquito ilustrado. Precisamente uno de los motivos que se alegan para justificar la eutanasia es que el enfermo decida libremente, como si la eutanasia sea algo de decisión libre. Parece mentira que se exprese esta cosa así, ¿no? Lo cierto es que muchas peticiones de eutanasia están hechas desde unas profundas depresiones, si lo pensamos bien. O sea que es frecuente que ante la noticia de una enfermedad incurable o de un proceso degenerativo se producen reacciones depresivas y bajo esa depresión pues se pida la eutanasia. Además, lo que ocurre es que van a ser otros los que decidan por el paciente si se aplica la eutanasia o no, porque depende mucho también de toda la explicación que te den y si uno no está bien preparado, de tal forma que, aunque se reivindica un ejercicio de libertad en este camino de la eutanasia, lo cierto es que hay una pendiente como deslizante, incluso con aceite, ¿verdad?, que concluye en que son otros los que deciden por uno mismo. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Holanda,
donde está legalizada la eutanasia, son muchas las eutanasias practicadas pedidas por los familiares, más que las que solicitan los propios enfermos. Hasta el punto de que muchos ancianos holandeses, fíjense ustedes, deciden ingresar en geriátricos de países vecinos, como Alemania o como Francia, mientras que los geriátricos holandeses se van quedando vacíos, porque uno es como si viera que entra en la morgue. Esto es lo que acaba ocurriendo, ¿no? O sea, se reivindica la libertad para decidir y, sin embargo, los ancianos se marchan al país al país vecino para que no se les aplique la eutanasia. En esta que llamamos nosotros pendiente deslizante, sabemos, por ejemplo, que en la Universidad de Groningen, estamos hablando de Holanda, seguimos ahí, se está aplicando la eutanasia a niños recién nacidos y todavía lactantes. Hay justificaciones, porque va a tener una vida pobre o porque el niño está con alguna discapacidad. Entonces hay todo un protocolo con el que se aplica este tipo de eutanasia con el consentimiento de los padres. Claro, cuando se aprobó la ley de la eutanasia, de esto no se habló. Esto ha venido a continuación, ¿no? Yo creo que es bueno, frente a esto, pues una solución puede ser reivindicar el testamento vital. Testamento vital. ¿Para qué? Para que se pueda ejercitar la voluntariedad. Este testamento vital se ha utilizado para reivindicar la eutanasia. Pero, sin embargo, la manifestación de la voluntad de una persona donde manifiesta que no le sean aplicados métodos desproporcionados para alargarle artificialmente la vida, y también se pide poder tener un estilo de muerte conforme a sus principios, especialmente si son católicos. Y este testamento pues tiene validez jurídica y moral. De hecho, conocemos el caso de que la Conferencia Episcopal Española no solamente lo fomenta, sino que redactó un modelo de testamento vital, para que se tenga ahí pues clarividencia sobre esto. De hecho, si quieren se lo dicto, pero es interesante ver cómo están las condiciones, cómo es el tenor, ¿no? Pone una fecha, ¿verdad? Testamento vital, una fecha, ¿no? Cuando sea. A mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario. Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testamento. Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo y absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero creo que me abre el camino a la vida que no se acaba junto a Dios. Por ello, yo, el que suscribe, pido que, si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica e irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados, que no se me aplique la eutanasia, ningún acto u omisión que por su naturaleza y en su intención me cause la muerte, y que me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana, también por medio de los sacramentos. Suscribo esta declaración después de una madura reflexión y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Designo para velar por el cumplimiento de esta voluntad cuando yo mismo no pueda hacerlo a... Ponen ustedes el nombre. Faculto a esta misma persona para que, en este supuesto, pueda tomar en mi nombre las decisiones pertinentes. Para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa, he redactado y firmo esta declaración.
pues es bastante interesante. También el momento de la muerte es el momento de dar testimonio ante nuestros seres queridos. Y eso es, digamos, la otra parte de la caridad, porque es la caridad de los que cuidan al enfermo, pero también del enfermo para los que le cuidan. Dios nos suele conceder poder dar este testimonio en el momento cumbre de nuestra vida. A veces sufrimos por no poder transmitir a nuestros hijos quizá unos valores espirituales, pero en el momento de la enfermedad y en el momento de la muerte, pues es un momento como privilegiado también de evangelizar hijos y nietos, quien los tenga, ¿no? Con ese testamento vital que se acaba de... Otro ejemplo que podemos dar es el siguiente, ¿no? Se trata del testamento, en este caso, de un sacerdote que falleció hace poco. Y a mí me llamó la atención que el testamento que hizo ante notario, además de distribuir sus bienes, por supuesto, que él quiso expresamente que quedaran expresadas sus creencias. Y él pone ahí, renueva su profesión de fe católica y su amor filial a la Santa Iglesia Católica, en la que ha vivido y ha ejercido su ministerio sacerdotal y desea morir como fiel hijo de la Iglesia. Suplica perdón de sus pecados y también a cuantas personas pudiera haber ofendido de palabra o de obra o se crean ofendidas por el testador. Perdona de todo corazón a los que le hayan ofendido a lo largo de su vida. Pues parece una manera muy bonita también de introducir un testamento. No sé si alguna vez ya lo tienen hecho alguno de ustedes, ¿no? Pero todavía no tiene nada que legar. Yo estoy pensando en mi gato a ver a quién se lo voy a dar. Pero es una manera muy interesante de introducir, ¿no? las creencias y como una especie de profesión de fe ahí, ¿no? Entonces, de manera que cuando los hijos lean el testamento, ¿no? Pues no vayan simplemente por lo que vamos, ¿no? A ver cuánto nos ha dejado el terreno aquí en la silla, la zapatilla, sino que se lea el testamento, ¿no? de la fe que finalmente es lo más importante, lo más relevante, que se pueden escuchar cosas de estas, yo creo que le haría bien hasta el notario. Entonces, que el testamento no sea simplemente una cuestión de dineros, ¿no? Que podemos expresar ahí, o de gallinas, ¿no? Sino que se pueda expresar la condición fundamental de nuestra vida. Hago profesión y muero como verdadero hijo de la Iglesia, donde he querido educar a mis hijos, o donde he sido educado y he querido educar a mis hijos, y a ellos os encomiendo para que sigan el camino de la verdad. Bueno, al final está esta preguntita, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano ante la eutanasia? Eso es un poquito lo que quiere resolver el catecismo y evidentemente se lo tiene que preguntar cada uno de nosotros, los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Pero también cuál ha de ser la actitud de un cristiano ante el sufrimiento de una manera general y la muerte propia o la ajena. Gracias a Dios, los cristianos tenemos un plus que nos permite aceptar el dolor y la muerte bajo una visión sobrenatural que nos une a nuestro Señor en su sufrimiento redentor. Y esto nos da como una ventaja frente a aquellos que quieren vivir de una manera digna el misterio del dolor y de la muerte. Pero les faltó un dato importante, el valor redentor del sufrimiento, que siempre hay que considerarlo. Nosotros lo vamos a entender a la luz de la cruz. Por eso nos hace mucho bien, no solamente, ¿no? Pero en el tiempo de Cuaresma, cuando realizamos los Vía Crucis, ¿no? Cuando meditamos los misterios de dolor del Santo Rosario, ¿no? Cuando vivimos la Semana Santa intensamente, ¿no? Cuando tenemos un Santo Cristo en nuestro cuartito, ¿no? Y le rezamos y le pedimos también a San José para tener una buena y santa muerte, lo cual no quiere decir que yo no tenga ningún dolor, que yo me muera con una súper sonrisa como si me acabara de comer un sándwich de crema de cacao o de chocolate, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Sino de que yo pueda todo lo que el Señor me regale, pues cómo será nuestra muerte, ¿no? Pues sea para gloria de Él, sea para santificar su nombre, ¿no? Sobre todo en clave de sentido para los cristianos. En realidad, todo este lío, podemos decir, ¿no?
que se arma en nuestra sociedad en torno a la eutanasia, pues viene de rechazar la cruz. También hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Porque se rechaza la redención, ¿verdad? Nos avergonzamos ante la cruz de Cristo. Como que nos hemos quedado sin cruz, entonces es como quedarnos sin norte. Nos hemos quedado desnortados. La cruz es eso, es como un norte, ¿no? Cuando los antiguos navegantes se orientaban por medio de una estrella, ¿no? Normalmente buscaban el punto álgido, ¿no? Pues evidentemente que en el hemisferio norte es el norte, en el hemisferio sur es el sur. También es muy importante, pues desde el punto de vista cristiano, la oración por los que sufren. La oración por los que sufren. Y cómo no, que a lo mejor esto lo hacemos poquito, ¿no? La oración por los profesionales de la salud. Yo no sé ustedes aquí en el Perú cómo vivieron todo el tema de la pandemia, ¿no? Pero ya en España, pues a no sé qué hora, me parece que era a las 8 de la noche o algo así, ¿no? Todo el mundo salía a los balcones y empezaban a dar aplausos para los de personal de salud. No sé si ustedes lo hacían por el personal de salud de España o desde aquí. También hacían esas cositas, ¿no? Bueno, pues mejor sería rezar por ellos un rosario. Está bien que se les agradezca, pero vamos a agradecerles con el amor de la Virgen Santísima para que sigan ejerciendo, porque no deja de ser pues todo un riesgo que ellos tienen que afrontar, sin lugar a dudas, ¿no? También es cierto que por eso se hacen profesionales de ese aspecto, ¿no? Y tienen todos unos estudios, ¿no? Pero ¿quién está siempre preparado suficientemente para eso, ¿no? Entonces, rezar por ellos es un apostolado muy interesante. La oración, ya sabemos, es un arma muy poderosa y tiene que ser siempre un destinatario muy privilegiado. Porque en el sufrimiento el hombre es capaz de lo mejor, pero también de lo peor. El sufrimiento puede afinar la conciencia y es un momento bastante cumbre en la vida. Ojalá eso se aprovechara para dar gloria a Dios. Entonces, tenemos que ir entendiendo que es un camino para dar gloria a Dios. Recordemos que los dos que están a derecha e izquierda en el Calvario, que son crucificados con el Señor, pues los dos empiezan siendo malhechores. Bueno, son crucificados porque son malhechores, ¿no? Pero empiezan insultando a Jesús. Y de repente uno de ellos para mirando a Jesús y cambia completamente su actitud. Y fíjense que a partir de ahí él se gana el paraíso. O sea que eso puede ser un camino para rechazar a Dios o puede ser un camino para entregarse profundamente a Dios. Ahora bien, aunque es un camino para dar gloria a Dios, también es un momento para que el diablo entre en nosotros y nos tiente. Por eso rezamos, ¿verdad? Ahora y en la hora de nuestra muerte. A mí siempre me llamó la atención este gran sacerdote que fundó una casita, una casaza, ¿verdad? En Lourdes, en lo alto de la montañeta de Lourdes, no lejitos de ahí, unos 10-15 minutos, que le llamaba él la ciudad de San Pedro. Y había siempre una casita que podíamos visitar, ¿no? Porque es donde él falleció. Y se conservaba el escrito que él hizo antes de morir, porque prácticamente murió solo. Nadie se dio cuenta de que él estaba mal y falleció, ¿no? Entonces él empieza a escribir el Ave María. Y el primer Ave María lo escribe, pues como lo sabemos todos, ¿no? Ahora y en la hora de nuestra muerte. El segundo también, pero el tercero ya dice, ahora y en la hora de mi muerte. O sea, ya era una Ave María pidiendo la asistencia de la Virgen Santísima. Para él ya sentía que se moría y bueno, pues parece que sí, murió en los brazos de la Virgen Santísima. Recordemos que nuestro Señor dice, esta es mi hora, yo para esto he venido al mundo, ¿no? Entonces, debe ser la hora donde Él tiene que reinar profundamente en nosotros, que se lleve esa victoria. Hay que rezar mucho por los que sufren, por los moribundos. Otra actitud importante es que dediquemos tiempo real con los enfermos. En el apostolado que hacemos, pues veamos que la visita a los enfermos es uno de esos principales apostolados.
es más fácil dar cosas que darnos a nosotros mismos y nuestro tiempo. A veces nos pueden pedir, yo qué sé, por los niños de allá de la sierra, que pobrecitos. Bueno, pues si le doy mi lata de atún o le doy ahí una frazada vieja que tengo, ¿no? Bueno, pues es muy fácil dar esas cosas, creo yo. Pero que yo me ponga a organizar todo eso, que yo me ponga a trabajar, que yo me ponga a limpiar, que yo me ponga incluso a ir y dedique ese tiempo, pues no es tan sencillo. Entonces, en el campo de los enfermos, pues también es así. La santa paciencia que muchas veces hay que tener al pie de los enfermos. Me contaba una vez una enfermera que cuando empezaban a ver los casos de SIDA en España, pues parece que estos enfermos, por lo menos en aquellos momentos, estaban como muy rebotados consigo mismos y con todo. Y como se suponía que era una enfermedad tan contagiosa, normalmente los tenían en salas absolutamente aislados, ¿no? Entonces, si ya se está viviendo esa cosa tan fea, ¿no? Y ves que te estás debilitando y cada vez peor, ¿no? Y todavía no puedes ni conversar con alguien, no puedes tener contacto con alguien, pues te entra una rabia, ¿no? Y esta enfermera decía, es curioso porque cuando entra uno en el cuarto, tenemos que quitar absolutamente todo porque nos tira todo. Nos lanza la almohada, nos lanza la zapatilla, nos lanza, si pudiera, la misma cama. Entonces hay que ir entrando con mucha caridad, con mucho amor, y ella lograba conseguir que algunos de ellos pues oraran, se entregaran a Dios, pudiera conversar con ellos, ¿no? No solamente por la pena que le daba a ella, sino por el trabajito apostólico, pero una enfermera que creía mucho en Dios y le gustaba hacer ese apostolado, y más en esos momentos. La santa paciencia al pie de los enfermos. Es que siempre que le llevo la sopita al abuelito no se la quiere comer, y entonces la santa paciencia al pie de los enfermos. Participar activamente quizá también en foros de influencia de la opinión pública puede ser también una buena idea, como contrarrestando, por lo menos dando otras ideas de las que corren por todos los sitios y lugares, ¿no? Y también luego, por supuesto, el que tenga las posibilidades y buenamente lo puede hacer, ¿no? Pues la coherencia política. Pero todos somos buenos ciudadanos y todos tenemos que ejercitar un voto público. Pues por favor, no vayamos a dar voto público a aquellas personas o políticos que sepamos con toda seguridad, y deber nuestro es asesorarnos, que están fomentando la cultura de la muerte en cualquiera de sus aspectos. Evidentemente no debemos de dar ese voto porque estaríamos siendo cómplices. Quisiera hacer en referencia, a propósito de esto, el acto que realiza en su momento el gran duque de Luxemburgo llamado Enrique I, que así con ese nombre parece que estamos hablando del siglo XIII, pero no, estamos hablando del 2008. Hace un ratito, y todavía existen grandes duques de Luxemburgo llamados Enrique I. Y resulta que este señor se niega, esto sucede en diciembre del año 2008, a firmar la ley de despenalización de la eutanasia. El gobierno, que en aquel momento se llama, fíjense, cristiano-demócrata, no se fíen de las palabras, se llama cristiano-demócrata, decía que la ley que se iba a firmar, sí o sí, dijera el duque lo que dijera, sí o sí, esa ley se iba a firmar. Y entonces se le ocurre al gobierno modificar la ley. Llega el primer ministro luxemburgués, el social cristiano Jean-Claude Juncker, y asegura que el país va a reducir las prerrogativas del gran duque para que no se dé una crisis institucional. De manera que lo iban a hacer es que suprimir la posibilidad de sancionar el artículo 34 de la Constitución, por lo cual el gran duque o el magnatario primero de ese país puede vetar una ley si la considera que es inoportuna. Bueno, pues solución es: te quitamos a ti la posibilidad de vetar y nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana.
Así funciona el mundo de hoy. Ya este santo varón, Enrique I de Luxemburgo, era sobrino del famoso rey Balduino de Bélgica, que a lo mejor les ha sonado un poquito más. ¿Por qué? Porque se casó con la Grace Kelly o con... No, este no es el de la Grace Kelly, ¿no? Este es el que se casa con una española. Porque él, cuando ya le tocaba la época de enamorarse, de casarse, porque tenía que tener una consorte reina, le dijo a su ama de llaves que con mucho secretito fuera a la nobleza española a buscar mujer, dama. Y encontró una. Y entonces dijeron, pues muy bien, vamos a quedar en Lourdes. Y delante de la cueva de la Virgen nos declararemos el amor para que nos casemos. Para que vean un poquito el talante de cómo pensaba este caballero Balduino de Bélgica. Él tuvo que poner el veto para el tema del aborto. En Bélgica a su sobrino le tocó en Luxemburgo con el tema de la eutanasia. Pero así son las cosas de palacio, ¿verdad? Por desgracia. Bien, pasamos ahora a los puntos 2280 del Catecismo, aún dentro de la explicación del mismo mandamiento, estamos en el quinto, ya va a empezar a hablar de otro punto también, por desgracia, demasiado frecuente en nuestros días, del cual ya hemos hablado, incluso hemos dado algunas estadísticas, por lo cual no nos vamos a alargar demasiado, y es el tema del suicidio. Empezamos por el punto 2280, que como siempre es alentador en el catecismo y hay que asentar siempre los principios, sobre ese principio se explica el resto, ¿no? Punto 2280 del catecismo dice: cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Dios no pierde la soberanía. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. Es bien reiterativo el catecismo porque no es la primera vez que nos dice esto, pero sobre este principio ahora vendrá lo demás. Bueno, entonces, este punto, el 2280, lo que nos está de una vez, por nueva vez, es planteando nuestra responsabilidad ante la vida. La vida la hemos recibido. A nadie se nos ha pedido permiso para venir a la vida. Es algo que precede a nuestra voluntad. La vida no es fruto de nuestra decisión. Nosotros no podemos decir, decido que voy a vivir. Eso es absolutamente imposible. Sin embargo, hay como una especie de endiosamiento que llega a pensar que esto sí es así. Un endiosamiento de la voluntad. Quiero o no quiero, me apetece o no me apetece, ¿no? Que lo llevamos a un grado casi absoluto. Nos hemos pasado. Una primera cuestión que plantea este punto del catecismo es la de hacer una crítica a esta concepción del hombre autónomo. Siempre acudir a nuestra contingencia nos va a hacer mucho bien. No es verdad que mi voluntad tenga la última palabra. No es verdad que mi voluntad sea la última instancia. Hay cosas que están más allá de nuestra voluntad, de mi voluntad. Precisamente cuando en el calendario litúrgico vamos caminando, ¿no? Todo el tiempo ordinario vamos caminando hacia esa fiesta, es la gran fiesta de Cristo Rey. Y el hecho de que los cristianos creamos en un Cristo Rey como juez supremo ante el cual vamos a tener que responder de nuestros actos, eso ubica las cosas en su lugar. El Señor con mucha humildad nos dice, yo soy rey y tú no lo eres. Tú participas de mi realeza, pero no para ponerte en mi contra.
Entonces, nuestra conciencia, como mucho, es la penúltima instancia. Es que yo respondo ante mi conciencia. Bueno, ya, pero ahí te tienes que hacer otra pregunta. ¿Y tu conciencia ante quién responde? El hecho de que el hombre sea juzgado es algo básico. El hecho de que el hombre será juzgado es algo básico y que no tenemos que descartar del credo. Él ha de venir como juez de vivos y muertos. El que no cree en Dios aquí tiene un problema muy serio, porque al final entonces su punto de referencia es ¿qué? Su conciencia, la materia. Pues fíjese usted. Pero la contradicción en la que se vive es que hay cosas que le han sido dadas y su conciencia a eso no tiene respuesta. Una de las grandes cosas que está diciendo aquí el catecismo es enorme y clara y la tenemos que poner muy clara ante nuestra mente. La vida no es fruto de tu voluntad. Uno no nace cuando no quiere. La vida no es fruto de tu voluntad. Entonces, ¿cómo puede ser algo la última instancia si no ha decidido sobre el ser de las cosas? Dios, que sí es el dueño y el autor de la vida, ante Él sí que respondemos. Y además, con la experiencia que tenemos de tanta crueldad entre nosotros mismos, quizá no somos crueles porque no le hemos pisado el cuello a nadie, pero somos crueles de otras muchas maneras, ¿no? Pues más vale tener como punto de referencia a Dios, es que uno siempre sale ganando, porque Él siempre quiere aplicar la misericordia antes que la justicia. Somos responsables de nuestra vida. Recordemos que hay una parabolita, que es la parábola de los talentos, ¿verdad? Dios reparte una serie de talentos y a cada uno le da a uno más, a otro menos, ¿verdad? 10, 5, 1, si no recuerdo mal. Pero hay un talento que nos ha dado a todos el mismo, es similar y es el talento de la vida. Somos administradores, no somos dueños. Volvemos otra vez, una vez más, a esa gran verdad. Este punto del catecismo ya se había tocado de alguna manera acudiendo a un parrafito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, una instrucción que se llama Donum Vitae, es decir, el don de la vida. Nos estamos refiriendo al punto 2258. Pues este punto que es, ya se me ha olvidado, ¿cuál es este puntito que estamos? Este hace referencia al 2258. ¿Qué dice ese punto? Dice, la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. O sea que fíjense que este puntito, que es el 2258, ¿verdad? Está avalando todo lo que estamos diciendo sobre el quinto mandamiento. Por eso, no matarás. Entonces, solo Dios es Señor. Él es el único Señor, no hay otro. Tal vez, fíjense que analizando un poquito profundamente esto, hasta nos quedamos un poquito cortos con la imagen de los talentos, que evidentemente tiene su misión. Con esto no quiero estar echando por tierra lo que el Señor ha dicho con esa parábola, ¿no? Pero fíjense que la parábola lo que dice es que Dios dio unos talentos y luego se ausentó, ¿verdad? Pero la vida no es un talento que nos da al principio, luego se ausenta y al final viene a pedir cuentas de ella. No. En realidad la vida que nos la da el Señor, Él la está continuamente sosteniendo. En algún momento nosotros hemos hablado de esto, sobre todo cuando tenemos que trabajar el tema de la providencia divina.
Dios es creador, nos da el ser, pero luego nos mantiene en el ser. A esto se le llama en teología la creación continua de Dios. Entonces, en realidad la vida nos la da el Señor y Él está continuamente sosteniéndola. Permanece siempre en una especial relación con el Creador, nuestra vida. Y aquí recordamos aquellas palabras que pronuncia San Pablo en su predicación ante los sabios de Atenas. Y vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, que si en este momento Dios dejara de sostener la vida, moriríamos ahora mismo. Pasaríamos a no ser, a no existir. O sea que el Espíritu de Dios está manteniendo e insuflando la vida en nosotros. Nos dice este punto, nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud. Aquí hay una apelación a ser agradecidos por el don de la vida. Muy importante este apartado. Y sobre todo en esta sociedad secularizada que suele dar la espalda a Dios, que no sabe cómo entender la vida. Chesterton tiene un parrafito donde dice, los racionalistas, los que pretenden entenderlo todo en la lógica, se arman un lío, porque hay cosas que no entienden, y hasta que no entienden todo, no dan un voto de confianza a la vida. Mientras que los místicos asumen el misterio de Dios que nunca van a llegar a entender, y gracias que han asumido el misterio, lo entienden todo. Bueno, pues como siempre este gran autor, dándonos ciertas pautas interesantes. Bueno, este sentido de gratitud es lo que quiere subrayar el catecismo. Aquí no solamente nos da una información, sino que nos da un modo de vida. Hay que vivir agradeciendo y hay que vivir admirando cómo es esta vida que el Señor nos ha regalado y que es necesario estar siempre agradeciendo. O sea, tiene que haber en nosotros como una imperiosa necesidad de levantarnos por la mañana y poder dar gracias a Dios por el don de la vida. Nosotros solemos tener esa oración y espero que todos la conozcan, ¿no? Os adoro, Dios mío, doy gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano, conservado en esta noche o en este día. Si estamos rezando esa oración al declinar el día. Algunos ya la están queriendo rezar. Bueno, pues se trata de una espiritualidad muy hermosa y muy necesaria, que no se quede simplemente en esa formulita, ¿no? Sino que de vez en cuando, mira, si no sabes en qué cosa pensar cuando vas a la capilla, pues cógete esta oración y la empiezas a desgranar y encontrarás ahí mucha materia, ¿no? La sociedad secularizada en la que nosotros nos movemos, por desgracia, pues tiene como dos tendencias, ¿verdad? La vida que no se vive con gratitud, sino que muchas veces se vive con amargura, como diciendo esta vida es un asco, ¿no? Pero también por otro lado encontramos que nos apegamos a la vida, entonces la muerte es algo que ni siquiera queremos plantearnos, huimos de ella, no queremos hablar de ella, no queremos ir a entierros, bueno, todo eso. Hay como esas dos tendencias. Es una contradicción, pero así vivimos, ¿no? En este aspecto, esto sucede como una especie de cóctel peligroso que puede explotar y a veces explota por el suicidio y por la desesperación. El suicidio no deja de ser una salida o también una huida de una concepción de la vida sin sentido. Frente a esa contradicción, nosotros tenemos que partir de lo que dice este punto. La gratitud por haber recibido la vida. Gracias, Señor, por el don de la vida. Hay muchos salmos en la Sagrada Escritura que lo recuerdan y lo hacen oración de todo un pueblo, oración de nuestra iglesia. Por ejemplo, vayan a buscar el Salmo 39 o 38, según el cómputo, los versículos que van del 5 al 8. Del 5 al 8.
Señora. Hazme saber, Yahvé, mi fin, donde llega la medida de mis días, para que sepa lo frágil que soy. De unos palmos hiciste mis días, mi existencia nada es para ti, solo un soplo el hombre que se yergue, mera sombra el humano que pasa, solo un soplo las riquezas que amontona, sin saber quién las recogerá. Ahora, Señor, ¿qué puedo guardar? Mi esperanza está puesta en ti. Gracias, Señor, por el don de la vida. Mi esperanza está puesta en ti. No en mí mismo, no en lo mío, no en lo que yo quiero, ¿no? Porque me doy cuenta, ¿no? Hace toda una reflexión, como nos ha leído aquí este pasaje, ¿no? Dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años para que yo comprenda lo caduco que soy. Gracias por lo que me das. O sea que mi existencia es un milagro, ¿no? Porque Dios no tenía por qué crearme, no tenía por qué crearme. Y tampoco nos ha creado por un provecho egoísta. Porque como que no me contento con que haya 100 que me den gloria, pues quiero que haya 200, voy a crear 200 más. No es ese provecho egoísta. La razón de ser de nuestra existencia solamente se da por una decisión de amor de Dios. Por tanto, lo primero es tener esta concepción de que la vida es un don del amor de Dios. Y por eso es bueno decírnoslo con frecuencia. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque estoy vivo. De la misma manera, pues que en el matrimonio es necesario decirse con frecuencia, te amo, te quiero, no sirve, no ayuda a dar las cosas por supuestas. También hay que decirlo. Hay que decírselo mutuamente el uno al otro. De la misma manera hay que decirle al Señor esto, gracias, Señor, por la vida. Y no tanto por Él, sino más bien por nosotros. Nos hace bien recordarlo, nos ubica, nos pone en nuestro lugar. Frente a tanta propaganda que hay de lo contrario, pues nos hace mucho bien. O sea, es necesario tener una vida agradecida, porque de no ser así, puede ocurrir que alguien sea creyente y viva una vida con amargura. Eso hay que desterrarlo. Si llega la amargura, eso no viene de Dios. Además, sería una contradicción, porque yo tengo 10.000 motivos para dar gracias al Señor por un montón de cosas. Quizá quiero comentar esta actitud con tanta vehemencia porque a veces pecamos de poco alegres, ¿no? Y de poco confiados, ¿no? Yo pongo en ti mi confianza, estaba diciendo el Salmo, ¿no? Ante esa reflexión, ante el don de la vida y ante los planes que Dios tiene de cómo se va a desarrollar mi vida. Con frecuencia podemos escuchar frasecitas como ¿qué hago yo aquí? A veces esto lo escuchamos mucho en personas mayores, especialmente si se ha vivido el fallecimiento de un hijo o de un nieto, de alguien más joven que ellos, ¿no? ¿Por qué no me ha llevado Dios a mí primero? Bueno, estos sufrimientos interiores quizá lo que están delatando es una falta de confianza en Dios. Dios sabe más. Dios conduce nuestra vida y la de todos. Dios tiene mejores ideas que las que yo tengo. Deja que Dios sea Dios. No estés con tantas preguntas y reclamos. Tal vez en lugar de preguntar qué hago yo aquí, pues a lo mejor sería preguntar, Señor, ¿qué quieres de mí? Ante esta situación, ¿qué es lo que quieres de mí? De tal manera que más que el por qué, necesitamos iluminar el para qué. El por qué solo Dios lo sabe. Y no es bueno ponernos a juzgar a Dios. Lo que sí tenemos que buscar es luz para lograr descifrar el para qué. En teoría podemos estar de acuerdo en eso de que es bueno hacer la voluntad de Dios. Seguro que todos estamos de acuerdo con eso. Pero luego a veces entramos en conflicto en los tiempos que tiene Dios para mostrarnos su voluntad y en los modos. Y ahí entramos en pelea. Entonces, no vale la pena, no vale solo decir lo que Dios quiera. También hay que decir como Dios quiera y cuando Dios quiera. Con estas frasecitas nos estamos acordando de Santa Maravillas de Jesús. Por eso esa santa se hace apostolado con solamente esta expresión.
lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. Porque fíjate que si tú dices como lo que Dios quiera, pero no dices como Dios quiere, cuando Dios quiera, pues si no dices esas dos cosas últimas, lo primero que has dicho al final parece que sea como falso. Estoy de acuerdo con hacer lo que Dios quiera, pero el cómo y lo del cuándo, a ver, vamos a negociarlo un poquito, Señor. Lo que pasa es que como a Dios no le podemos regatear ni el cómo ni el cuándo, pues mejor dejar que Dios haga. Dios sabe más que yo. Uno de nuestros grandes problemas es que pretendemos diseñar la voluntad de Dios. Pero eso no puede ser, porque Dios sabe más que nosotros. A través del profeta decía nuestro Señor, mis caminos no son vuestros caminos, mis proyectos no son tus proyectos. Aprende a que tus proyectos sean como los míos, no negocies. Porque al final la cuestión que se plantea es, ¿de quién te fía más? ¿De tus caminos o de los caminos de Dios? Por eso todo ese tema de yo sé lo que hago, yo sé lo que quiero, esa crisis adolescente que dura hasta los 80 años, es muy peligroso, ¿no? Y a veces nos pasa, ¿no?, que cuando miramos hacia atrás, ¿no?, los que ya no tenemos 16 años, ¿no?, y vemos tantos episodios de nuestra vida que en aquel momento no entendíamos, pero ahora uno dice, ahora sí se entiende, ahora se ve claro, ¿no? Y cuántas consolaciones yo hubiera recibido en lugar de tantos sufrimientos que quizá he provocado o malas decisiones que he tomado. Decimos todo esto a propósito del suicidio, porque es el tema que está trabajando el catecismo, porque hay actitudes previas que pueden condicionar. O sea, quien tiene una confianza en Dios, lógicamente, el tema del suicidio está fuera de toda perspectiva. Quien dice, Señor, yo me fío más de ti que de mí, me fío más de tus planes que de los míos, pues digamos que en su horizonte no está esa posibilidad. Pero sí puede entrar en aquel que pretende convertirse en un pequeño Dios. Detrás del suicidio hay como una especie de usurpación de la soberanía de Dios. El Señor me pide que conduzca mi vida, que la administre, pero Él no me va a dejar solo. Detrás de mí también Él está manejando el timón de mi vida. Entonces, la confianza en la divina providencia, como nos ha dicho el Salmo, es un aspecto básico para dar un voto de confianza a la vida. Por eso la devoción al corazón de Jesús es tan importante, porque marca muy claramente este camino. En definitiva, dar gracias por la vida, y cuando la vida trae episodios difíciles y duros, porque los tiene, por ejemplo, en la salve, ¿no?, siempre recordamos que estamos en este valle de lágrimas. Pues que nuestra actitud no sea de amargura, porque en medio de las lágrimas hay motivos para la esperanza. Se dice en este punto que debemos ser agradecidos por dos motivos. Estamos obligados a recibir la vida con gratitud y estamos obligados a conservar la vida para su honor y para la salvación de nuestras almas. Para su honor, o sea, para la gloria de Dios, vuelve a aparecer este tema. Es que la Iglesia, si no habla de la gloria de Dios, habla mal. Cuando conservamos nuestra vida, cuando la cuidamos, estamos dando gloria a Dios. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. Es como reconocer ante el mundo que Dios es el autor de la vida. Es un modo de apostolado, fíjate tú. Entonces, vivir de una manera de glorificar a Dios, hacerlo esto como el pan nuestro de cada día, es realmente rezar al Padre Nuestro bien rezado. O sea, mientras Dios nos permita estar en este mundo, siempre es ocasión de dar testimonio de nuestra fe en Dios. Y para rezar también por todos los demás, dice ahí. O sea, si Dios nos mantiene en esta vida,
es también para que oremos por los demás, por supuesto por nuestros seres queridos, como no por la salvación del mundo. Nosotros estamos asociados. En segundo lugar, para la salvación de nuestra alma. O sea, me está permitiendo que sea innecesario, fíjate lo que voy a decirte, el purgatorio en la otra vida. Entonces, la salvación de nuestra alma. Dios quiere ir prolongando nuestra vida para darnos una oportunidad, una ocasión. Ustedes recordarán aquel pasaje del Evangelio en el cual se relata que el dueño de la viña viene a recoger su fruto, pero se encuentra que no hay fruto. Entonces el encargado de la viña le pide que vamos a dejarlo un año más, la vamos a cuidar, la vamos a regar para que dé fruto, o sea, una oportunidad. Pues que nos vamos a morir, es seguro. Que vamos a tener un juicio, también lo es. Que ojalá vayamos camino del cielo, sería maravilloso, pero si no hemos purificado lo debido en esta tierra, entonces estará el purgatorio. Y nosotros podemos ir aminorando las penas del purgatorio o incluso quitándolas todas. Y cuando yo ya haya quitado todas, pues todavía usted tiene el trabajito de quitárselas a su abuelito, a su primo, a su esposo, a su nieto, Hay trabajito para rato. Hay trabajito para rato. Después de este punto tan importante, el catecismo ya nos empieza a hablar del suicidio. Pero si ustedes quieren saber lo que dice el catecismo sobre el suicidio, pues tienen que regresar la próxima semana. El próximo lunes, si Dios quiere. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Glorioso Patriarca San José. Santos ángeles de la guarda.